Me da mucho gusto participar en este momento. Agradezco la invitación que me han hecho y naturalmente comparto la alegría y el gusto de escuchar tantas cosas interesantes durante estos días. Esta reflexión quiere ser una síntesis con tintes teológicos y con visión de esperanza. De acuerdo con lo que Jesús mismo nos ha enseñado, la presencia del reino de Dios comienza siendo casi imperceptible, como si se tratara de la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se transforma en un arbusto más grande, donde todos tienen lugar y buscan su sombra. Esto podemos aplicarlo en primer lugar a la llegada de Jesús a nuestra historia, porque con Él se inaugura el reino de Dios. Su llegada fue tan imperceptible en el tiempo y el espacio que nos cuesta trabajo ubicarlo con toda precisión. Pero en su desarrollo histórico a través de los siglos, podemos encontrarlo tan ampliamente difundido que nadie puede ser indiferente ante él. Lo acontecido en Belén hace más de 2000 años es prácticamente inalcanzable para los métodos de la investigación histórica, más allá de los testimonios del Evangelio. Y sin embargo es absolutamente significativo para toda la humanidad, tal como lo expresa San Pablo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios nos envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a quienes estábamos bajo el dominio de la ley y para que recibiéramos el ser hijos adoptivos de Dios. Con Jesús se manifiesta la presencia y la acción divina para librarnos de las ataduras de un mundo cerrado en sí mismo, en nuestra propia oscuridad, que podría terminar en la desesperanza y el caos, y Él nos abre un horizonte nuevo de libertad, de trascendencia, de eternidad, para realizarnos como hijos adoptivos de Dios. Siguiendo el espíritu de esta expresión de San Pablo, podríamos decir que la plenitud de los tiempos, realizada de una vez para siempre en el misterio de la encarnación del Logos de Dios, se actualiza para las distintas culturas y pueblos con la llegada del Evangelio, que siempre comienza como algo casi imperceptible, cuando se recibe en la mente y el corazón de algunos, generalmente los más sencillos como los pastores de Belén, que a su vez se convierten poco a poco en pequeñas comunidades, que se desarrollan en grandes comunidades, que transforman desde dentro las culturas y los pueblos con el don del Espíritu Santo que impulsa el reino de Dios. Tal como sucedió en el mundo antiguo y como sigue sucediendo en nuestro tiempo. Lo expresó en su momento, con otras categorías simbólicas, el obispo San Ignacio de Antioquía al principio del siglo II, cuando era llevado rumbo al martirio, a su martirio en Roma, al decir que los más grandes misterios de Dios tienen lugar en el silencio de Dios. Es decir, sin alarde ni estridencias humanas, sin ruido ni notoriedad, pero con una gran profundidad y proyección hacia el futuro que permanecerá hasta el final de los tiempos. Se refería San Ignacio a la virginidad de María, al nacimiento de Jesús, a la muerte en la cruz unida a la resurrección con todo su significado redentor y salvífico. ¿Qué hecho más portentoso e inigualable que la resurrección de Jesucristo para cambiar definitivamente la historia de toda la humanidad? Y sin embargo,
sucedió en el silencio y en la soledad de la noche, para desde ahí salir al encuentro de sus apóstoles, de los discípulos de Emaús y de todos los demás elegidos, para mostrarles la certeza de su resurrección y convertirlos en testigos privilegiados con el don del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es desde este encuentro con Jesús que, al iluminar la mente y el corazón de sus discípulos, adquiere sentido el mandato apostólico: vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva a toda la creación. Quien crea y se bautice será salvado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es así como nos vamos encontrando con el resucitado en nuestra experiencia personal y en nuestra historia común, para darle sentido definitivo a nuestra existencia, sentido que no es otra cosa sino la salvación. Todo esto podemos descubrirlo con asombro, con admiración, a la distancia de los siglos. Al llegar a estas tierras, la plenitud de los tiempos en el acontecimiento de Santa María de Guadalupe, un hecho sucedido en el silencio salvífico de Dios, y como la más pequeña de las semillas. Mientras los pueblos originarios se encontraban en la desolación al contemplar la súbita e inesperada destrucción de sus templos y sus dioses, quedando sumidos en una profunda tristeza y desconcierto ante el poder y la violencia de la espada, María llegó providencialmente al cerro del Tepeyac de manera sencilla y natural ante un indígena común y corriente, comunicándose en su propia lengua, con sus propios símbolos, ahí donde veneraban a la gran Tonantzin, la diosa multifacética de la fertilidad, la vida y la tierra, para declararse ella misma como la verdadera Tonantzin, por ser la madre del verdadero Dios por quien se vive, y como algo nuevo e inesperado, también se manifiesta como la madre de quienes ahora sufren, pero también de aquellos que los hacen sufrir. Se dirige primero a los más humildes en la persona de Juan Diego y lo llama a ser protagonista de una realidad nueva. Precisamente él, que representa a los pueblos agraviados, es enviado con un mensaje hacia los extraños y extranjeros para que juntos construyan esa casita sagrada, un espacio de encuentro y reconciliación que no se limita solamente a un templo material, sino algo más importante, una realidad humana y social nueva. El ayate o la tilma estampada milagrosamente con la imagen de Santa María de Guadalupe es la certeza de su presencia, donde encierra todo un mensaje para unos y otros, para propios y extraños, para indígenas y europeos, a fin de construir un mundo nuevo en torno a ella, portadora del verdadero sol que es Jesucristo, quien vence toda oscuridad, quien devuelve la verdadera esperanza y eleva la dignidad de todos. Juan Diego, el más pequeño de sus hijos, es el testigo privilegiado de todos estos hechos. En el comienzo de esta historia, con la que irrumpe el reino de Dios en estas tierras, hay muchos implicados y nos encontramos también con muchos silencios, los silencios de Dios de los que hablaba San Ignacio de Antioquía, que difícilmente podrán ser desentrañados a la distancia de los siglos. Podemos hacernos muchas preguntas. ¿Por qué no hay una carta? ¿Por qué no hay una expresión
del obispo de ese momento. ¿Dónde están todos los demás? ¿Quién era Juan Diego? ¿Quién era su familia? ¿Qué sucedió después? Tantos silencios. Pero al mismo tiempo hay muchas evidencias de esa pequeña semilla del reino que comenzó a crecer hasta llegar a ser un arbusto a lo largo de 500 años desde el Tepeyac, extendiendo sus ramas hacia el continente entero, llegando hasta Filipinas y finalmente a todo el mundo. La casita sagrada conserva como evidencia patente la imagen prodigiosa de Santa María de Guadalupe, que muestra en su rostro mestizo y en sus vestiduras la reconciliación de dos mundos, y en sus manos unidas y las pocas palabras pronunciadas, muy al estilo del Evangelio, la fusión religiosa que prepara y antecede la llegada de Jesús y su Evangelio. Algunos lo llamarán sincretismo. La Iglesia lo reconoce como la perfecta inculturación del Evangelio, como expresó el gran Juan Pablo II. Podemos decirlo también con las palabras del Papa Francisco en su visita apostólica hace 10 años a nuestro país. Solo mirando a la morenita, México se comprende por completo. La guadalupana está ceñida de una cintura que anuncia su fecundidad. Es la Virgen que lleva ya en el vientre el Hijo esperado por los hombres. Es la Madre que ya gesta la humanidad del nuevo mundo naciente. Es la esposa que prefigura la maternidad fecunda de la Iglesia de Cristo. Hasta aquí la cita del Papa. Efectivamente, ante el acontecimiento de Guadalupe, se tiene que dar un paso más allá del análisis simplemente racional, conceptual o histórico, para llegar a la vivencia y contemplación del misterio. Nos recuerda esto aquella historia de Moisés ante la zarza ardiente en el desierto, que después de hacerse muchas preguntas, debe dejar de lado las sandalias para poder tocar la tierra sagrada y encontrarse con el misterio de Dios. No se trata solo de un acontecimiento cultural y de implicaciones sociales inmediatas. Es mucho más que esto. Es un acontecimiento salvífico, porque en María llega el reino de Dios, que es Jesús. La religiosidad de nuestro pueblo ha sabido experimentar desde Juan Diego el encuentro con este Dios dador de la vida y del amor, que a través de Santa María de Guadalupe se traduce en un mensaje cálido y amoroso en medio de los interminables sufrimientos y angustias de la vida. ¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿Qué es lo que entristece tu corazón? ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de ser tu madre? Esta traducción del padre Mario Rojas, un indígena inahuatlaco, nos muestra esta: ¿tengo el honor de ser tu madre? La grandeza de la madrecita es en realidad el honor de ser tu madre. Ella nos dice que tiene el honor de ser nuestra madre. Eso nos da la certeza de que las lágrimas de los que sufren no son estériles. Son una oración silenciosa que sube hasta el cielo y que en María encuentran siempre un lugar en su manto. Su presencia ha marcado el dinamismo de nuestra historia. Ha consolidado nuestra identidad como pueblo aún en medio de nuestras contradicciones propias de un mestizaje no siempre asimilado, pero ya manifiesto desde el principio en el rostro de la guadalupana. Seguirán a estos hechos toda la labor de aquellos que, impulsados por el Espíritu, llevarán el Evangelio hasta los últimos rincones
de nuestra tierra y continente. Los franciscanos, los dominicos, los agustinos, más tarde los jesuitas, para realizar lo que alguien dijo, se logró la conquista espiritual, la verdadera y gran conquista. En el virreinato novohispano marcó la diferencia con respecto al reino europeo. En la independencia de México fue el estandarte aglutinador de los distintos grupos sociales. En la Revolución Mexicana acompañó la confianza de los más sencillos. En la persecución religiosa fue el refugio para defender la fidelidad al reinado de Cristo, de acuerdo al testimonio de los mártires. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Y en nuestra época, ¿qué significa? Sino un motivo perenne para nuestra esperanza en el futuro de Dios. Por ello, en el México contemporáneo, sigue presente en todos los espacios, desde los campos y los pueblos hasta los barrios y las plazas de las grandes ciudades, en las fábricas y oficinas, en las casas humildes y en las grandes residencias, en la artesanía popular y en el arte más sofisticado, entre los creyentes fieles y entre los más alejados, entre los migrantes que cruzan todas las fronteras conservando con ellas su identidad. Para nadie es extraña aquella que desde el Tepeyac dejó el más poderoso de los mensajes. La confianza en su presencia y mediación nos ayudará a superar toda adversidad y a llegar al verdadero Dios por quien se vive. Ante los nuevos desafíos que tenemos en nuestros días, que no son tan nuevos, pero sí diferentes en su tonalidad, la violencia, la criminalidad, la desintegración familiar, la desigualdad social, el fanatismo político, la corrupción, el desarrollo sin rostro humano, la degradación ambiental, las ideologías relativistas y deshumanizadoras y en general la decadencia cultural, podemos entender un poco el desconcierto de nuestros antepasados al contemplar la destrucción de su mundo. Sin embargo, hoy ya tenemos en Cristo cimientos sólidos y en María pasos firmes, de tal forma que nuestra mirada no se queda en la oscuridad inmediata, sino que se extiende a la luz de nuevos y amplios horizontes de trascendencia y eternidad. No es el mal ni la muerte la última palabra, sino el bien, la verdad y la vida glorificada que alcanzaremos como un don, por una gracia, por ser hijos e hijas de Dios. No necesitamos hoy grandes estrategias humanas basadas en espectaculares promociones y propagandas, utilizando las más sofisticadas y costosas herramientas para promover la buena noticia de la salvación. No es así como se construye el reino de Dios. Debemos volver a la pedagogía de Guadalupe al acercarse a Juan Diego, que no es otra que la enseñanza de Jesús a sus discípulos cuando los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas. Lo más importante es la disponibilidad personal, es la apertura en el corazón y la convicción en la mente. Lo demás depende de la gracia de Dios que nos salva y nos lleva a una conciencia nueva. No somos nosotros los constructores del mundo nuevo. No somos nosotros los que pondremos fin a la oscuridad. No es nuestro talento lo que nos llevará a la plenitud. Es Cristo, nuestro Salvador. Él es el que cuenta con nosotros. Y en María nos encontramos con el modelo y con la voz amorosa y materna que nos invita a ser sencillos y dóciles, disponibles y generosos ante aquel que todo lo puede.
el gran peligro de nuestro tiempo en el que hemos alcanzado tanto desarrollo, advertía constantemente el Papa Francisco, sería caer de nuevo en un error muy antiguo, el pelagianismo, pensando que todo lo haremos nosotros, o en el gnosticismo, creyendo que basta nuestra inteligencia para transformar este mundo, haciendo a un lado la acción salvífica de Dios y la eficacia de su gracia, para envolvernos nosotros en nuestra soberbia intrascendente. Santa María de Guadalupe, con su presencia sencilla, su mensaje, con su rostro y su corazón, es la más grande garantía para poner en Cristo, solo en Cristo y en el reino de Dios, toda nuestra esperanza. Eso es lo que puede cambiar nuestra vida, la vida presente, y abrir el futuro al reino de Dios. Muchas gracias. Queridos hermanos obispos, religiosas, religiosos, sacerdotes, laicos comprometidos, hermanos, hermanas, todos, todas, incluyendo a los que nos hacen favor de seguirnos por las redes sociales, que son un buen número, gracias a Dios. Hablar de María en el siglo XXI es un acto teológico de primera magnitud. En ella contemplamos no solo una figura del pasado, sino una forma de estar en la historia. Por eso, María no es una evasión del mundo, sino la expresión más pura de la encarnación en el mundo. En ella aprendemos que la historia no es un obstáculo para la acción de Dios, sino el lugar donde Dios actúa. En tiempos de polarización, de aceleración histórica, la tentación puede ser doble: la nostalgia defensiva o la adaptación acrítica. Y María nos ofrece una tercera vía, el discernimiento creyente. María conservaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. No reaccionó impulsivamente ante los acontecimientos, los interiorizó. Su corazón fue espacio de escucha, no de ansiedad. En esta clave, este congreso que hemos celebrado no puede limitarse a repetir fórmulas consolidadas, ni tampoco diluir la identidad cristiana en categorías sociológicas. Estamos todos llamados a discernir. San Juan Pablo II afirmó que María es el modelo de la Iglesia en orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Si esto es así, entonces la Mariología no es un apéndice teológico, es la clave eclesiológica. Mirar a María es aprender cómo la Iglesia debe situarse ante los signos de los tiempos. ¿Cómo? Con fidelidad creativa, con humildad audaz, con apertura al Espíritu. El desafío de nuestro tiempo no es simplemente defender una tradición, sino encarnarla de nuevo. Y en este proceso María no es una figura ornamental, es un paradigma. Por todo esto, este congreso no es un punto de llegada, sino un punto de discernimiento en el camino. Estamos aquí porque creemos que María de Guadalupe tiene todavía algo que decirnos, algo urgente, algo decisivo. ¿A quién? A la Iglesia del tercer milenio. Y estamos aquí porque creemos que ese mensaje no es solo para México, es para toda América, para todo el mundo. Lo que hemos escuchado estos días han sido guiados por voces autorizadas
que nos han ayudado a redescubrir dimensiones fundamentales del acontecimiento guadalupano. De todo lo escuchado, quisiera retener 3 convicciones que me parecen transversales a las ponencias que constituyen la base sobre la cual quisiera construir una reflexión final. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Primera, el acontecimiento guadalupano no es un hecho del pasado, que simplemente estamos conmemorando, o que queremos conmemorar por una fecha cronológica. No, es un acontecimiento vivo que sigue interpelando a la Iglesia. Segundo, Guadalupe ofrece un método de evangelización inculturada que anticipa las intuiciones del Concilio Vaticano II y en el Magisterio Pontificio reciente. Tercera, la dimensión universal de Guadalupe exige de nosotros una respuesta articulada, programática y sostenida en el tiempo. Dicho esto, vamos ahora a lo que era el tema también que se nos pidió, el rostro y el corazón. No son palabras casuales en la tradición náhuatl, rostro y corazón. Es un difracismo que en la cultura mexica designa la identidad profunda de la persona. Repito, que en la cultura mexica designa la identidad profunda de la cultura, de la persona, su verdad más íntima, aquello que la define ante los demás y ante lo divino. Decir que María de Guadalupe es rostro y corazón de un pueblo nuevo es afirmar que en ella se revela la identidad más honda de la Iglesia peregrina en América, no como abstracción teológica, sino como una experiencia concreta, muy, muy concreta, de encuentro entre Dios y su pueblo. Es el rostro que se revela. En el Lican Mopogua, María no aparece como una figura distante o etérea. Se presenta con un rostro concreto, como mestizo, moreno, cercano. Un rostro que Juan Diego pudo reconocer porque hablaba su idioma y vestía sus colores, habitaba su paisaje. Y ella dice, hijo mío, el más pequeño Juanito. Esta opción por el rostro concreto es profundamente cristológico. Así como el Verbo se hizo carne en un contexto histórico particular, María de Guadalupe asume las facciones de aquellos a quienes es enviada. Asume las facciones de aquellos a quienes es enviada. No evangeliza desde la lejanía, sino desde la proximidad. No habla sobre los pobres, sino con los pobres. No se presenta ante la cultura indígena, sino dentro de ella. Pero lo verdaderamente decisivo del acontecimiento guadalupano es su centralidad cristológica. María se presenta en el Tepeyac como la madre del verdadero Dios por quien se vive. Esta autodesignación es una confesión de fe. María no se anuncia a sí misma, anuncia al Hijo. La grandeza de la guadalupana, como la de la mujer de Nazaret en la Anunciación, reside precisamente en su transparencia. Ella no retiene la mirada sobre sí, sino la conduce a Cristo. La teología del Nican Mopogua es, en este sentido, radicalmente cristocéntrica, expresada en clave mariana. Como lo ha señalado Clodimiro Schiller, el núcleo del acontecimiento guadalupano no es una mariología aislada, sino una cristología mediada por la maternidad espiritual, la sencillez de María, esa simplicidad que conoce su misión y que la abraza, es precisamente lo que la convierte en camino seguro hacia Jesús. El Papa León XIV, en su primera misa guadalupana, confirmó con luminosa claridad esta lectura cristocéntrica. Recordó que en el Tepeyac María despierta en los habitantes de América la alegría de saberse amados por Dios y dirigiéndose a la Virgen como súplica filial,
añadió algo verdaderamente extraordinario para mí. Ayúdanos a comprender que aunque destinatarios, no somos dueños del mensaje, sino como San Juan Diego, somos simples servidores. Palabras que confirman la continuidad magisterial. María no retiene, conduce. María no se anuncia, María transparenta al Hijo. El corazón que late. Rostro, corazón, no olvidemos, identidad. María de Guadalupe no solo es un rostro que nos muestra, también nos revela un corazón. Y ese corazón es el corazón maternal de Dios. Las palabras del Tepeyac son quizás la síntesis más bella de la ternura divina expresada en clave mariana. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra, no soy tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más necesitas? Estas palabras no son una fórmula devocional, son un programa de evangelización. La ternura, como ha desarrollado el Papa Francisco a lo largo de su pontificado, no es una categoría sentimental. Repito, no es una categoría sentimental, sino profundamente teológica. En Fratelli Tutti, el Papa nos recordó que la ternura es el amor que se hace cercano y concreto, que no es debilidad, sino fortaleza. Y en Evangelium Gaudium afirma que la Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos, laicos, en este arte de acompañamiento, que es ante todo el ejercicio de atención y escucha, de ternura. Guadalupe anticipa magisterialmente esta teología. Las palabras de María en el Tepeyac son una verdadera pedagogía de la misericordia divina. Ella consuela antes que enseñar, abraza antes de enviar, sana antes de encomendar. En ellas se condensa lo que también el Papa Francisco ha llamado la Iglesia en salida, una comunidad eclesial que no espera a que vengan a ella, sino que sale al encuentro, que no se queda en los templos, sino que sube al cerro donde están los que sufren, los olvidados, los descartados. El corazón de Guadalupe late con el ritmo de la misericordia. María no pregunta primero a Juan Diego si es digno. Oye, ¿estás preparado? ¿Tienes credenciales? Lo llama, lo consuela, le devuelve la dignidad y lo envía. Ese es el método guadalupano. Primero el amor, después la misión. Primero la ternura, después el envío. Primero el encuentro, luego la doctrina. Por eso podemos hablar de un pueblo nuevo. El título de la ponencia habla también no solamente de rostro y corazón, sino también de pueblo nuevo. Y esta es una afirmación eclesiológica de gran alcance que debemos situar en el horizonte del concilio y del camino sinodal que hoy la Iglesia está recorriendo. Lumen Gentium recuperó para la eclesiología la categoría bíblica de pueblo de Dios como nota fundamental de la identidad eclesial. Antes que jerarquía, antes que institución, antes que estructura, la Iglesia es pueblo, pueblo convocado por Dios, pueblo en camino, pueblo peregrino. Esta intuición conciliar encuentra en Guadalupe una realización histórica sorprendente, 400 años antes del concilio. El acontecimiento del Tepeyac no produjo simplemente una devoción, produjo un pueblo, y un pueblo nuevo, nacido del encuentro entre culturas, razas y cosmovisiones. Como lo recordó Aparecida, el acontecimiento guadalupano fue decisivo para el anuncio y la vivencia de la fe en América. No fue un episodio piadoso al margen de la historia, sino un acontecimiento fundante que configuró la identidad de todo el continente. La eclesiología guadalupana es profundamente sinodal en su método.
En el Tepeyac, María no impone un programa. No lo hace como estando arriba. Inicia un diálogo. Camina con Juan Diego. Lo escucha. Respeta sus tiempos y, ojo, respeta sus miedos. Y entonces lo envía. Ante la institución eclesial, ¿cuánto tiene que enseñarnos? Cuando la institución no escucha al pobre, María insiste, como lo hizo el obispo. Este dinamismo de escucha, diálogo, discernimiento y misión es exactamente lo que el Papa Francisco ha descrito como la iglesia sinodal. Y este nuevo pueblo sigue caminando. Lo vemos en las peregrinaciones que llenan nuestras carreteras cada diciembre, en esos millones de los que se han hablado, en los migrantes que cruzan fronteras llevando consigo la imagen de la morenita. Lo vemos en las comunidades indígenas que reconocen en ella la madre que habla en su propia lengua. Lo vemos en las familias que en medio de las crisis más duras recurren a la guadalupana como ancla de esperanza. Sin embargo, hemos de ser honestos. Este pueblo guadalupano necesita ser acompañado, formado y animado. La novena intercontinental es una manera de responder a todo esto. ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo aterrizar todo esto? ¿Cómo responder a Dios en este momento histórico? ¿Cómo ser corresponsables? Hemos llegado al corazón programático de esta ponencia, porque no basta con contemplar lo que Guadalupe fue. Necesitamos discernir lo que Guadalupe está llamada a hacer en el tiempo, aquí y ahora. En el 12 de diciembre del 22, la Conferencia del Episcopado Mexicano se llenó de alegría y gozo en comunión con el Papa Francisco, que desde la Basílica acompañó la proclamación. Se inició la novena intercontinental guadalupana, 2022-2031. Yo creo que este itinerario responde precisamente a lo que necesitamos hacer. Un itinerario de 9 años de preparación espiritual, pastoral e intelectual hacia la celebración del 5º centenario. No se trata de una simple cuestión regresiva ni de un programa de eventos. Se trata de un kairos, no es un cronos. La realidad del hombre es un kairos, la realidad y el tiempo de Dios. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia que se nos está concediendo para actualizar el acontecimiento guadalupano en las circunstancias de nuestro mundo hic et nunc. Actualizar el milagro guadalupano. La novena nace de una convicción teológica. Lo que Dios hizo en el Tepeyac no se terminó en 1531. El acontecimiento guadalupano tiene una dinámica pascual. Es muerte y resurrección. Es crisis y es renacimiento. Es final y es inicio. Así como Guadalupe transformó la conmoción del siglo XVI en encuentro y esperanza, hoy también está llamada a transformar las conmociones de nuestro siglo. Las guerras, la injusticia, la violencia, el descarte, las crisis migratorias, la pérdida de sentido. Transformarlo todo hoy en semillas de un mundo nuevo. La pregunta que nos guía es cómo hacer que el mensaje de Guadalupe llegue al corazón de los hombres y las mujeres del tercer milenio, que llegue con la misma frescura del espíritu, con la misma ternura, con la misma fuerza transformadora que le llegó a Juan Diego. Esta pregunta no admite respuestas genéricas, exige caminos concretos. ¿Cuáles son las líneas de acción? Nosotros tenemos 5, pero ustedes pueden proponer otras, obviamente. La novena intercontinental se articula a través de estas 5 líneas. Investigación, formación, devoción, producción creativa, difusión. Investigación porque el acontecimiento guadalupano merece seguir siendo estudiado
con rigor académico, con instrumentos interdisciplinarios, con honestidad intelectual. Formación porque necesitamos catequistas, animadores, agentes de pastoral capaces de transmitir el contenido teológico de este acontecimiento. Devoción, porque la piedad popular guadalupana es un tesoro extraordinario que debemos acompañar, purificar y potenciar en una fuerza evangelizadora. Producción creativa, porque el Evangelio necesita lenguajes nuevos, artísticos, musicales, audiovisuales, digitales, para poder llegar al lenguaje de nuestros interlocutores, sobre todo jóvenes. Y difusión, porque lo que Dios ha hecho en Guadalupe no puede quedarse escondido, debe ser anunciado a todos. ¿Qué herramientas pastorales? ¿Qué signos concretos de un caminar compartido? Permítanme compartir también esos instrumentos desde el punto de vista pastoral muy concretos. Primero, está esta iniciativa que ya está dando frutos en México. Una tilma, un corazón. Este programa consiste en la peregrinación de una imagen de la Virgen de Guadalupe que ha sido tocada en la imagen sagrada, lo que le da un toque particular, porque imágenes de Guadalupe hay muchísimas, pero cuando nuestro pueblo sabe que fue tocada al original, entonces parroquias, diócesis, familias acompañan a la Virgen y la reciben con una extraordinaria devoción y cariño. No es simplemente la circulación por las parroquias y diócesis de una imagen, es la actualización del caminar de María por nuestras comunidades. Así como salió al encuentro de Juan Diego en el Tepeyac, hoy sale al encuentro de cada familia, cada barrio, cada comunidad que la reciba. La tilma se convierte en un signo de presencia maternal. Segundo, cantata guadalupana. Al menos la mitad de ustedes estuvieron presentes y vieron y sintieron lo que esto es y significa. Una cantata guadalupana disponible para quien la necesite y crea que es oportuno. También la iniciativa Juanito AI, inteligencia artificial al servicio de la evangelización. Ojalá algunos de ustedes hayan podido ver lo que estos jóvenes de Chihuahua han podido presentar, extraordinario. Es un programa y es una presentación tan actual con inteligencia artificial, Juanito AI. Si María habló a Juan Diego en su idioma náhuatl, hoy la iglesia debe aprender a hablar también los distintos idiomas. Después, Guadalupe más allá de nuestras fronteras. Uno de los frutos más significativos de este camino ha sido el vínculo eclesial de la novena, que está tejiéndose entre las iglesias del continente. En septiembre del 25, en el contexto del Congreso Mariológico Mariano, como novena intercontinental tuvimos la oportunidad de presentar a los congresistas la mesa de trabajo Guadalupe de la Teología del Encuentro. Se está hablando, se está invitando. Y la ponencia tuvo elementos revolucionarios del método guadalupano, la inversión de los paradigmas comunicativos, la pedagogía de la ternura y la síntesis intercultural. También hay hermanamientos guadalupanos. Ya se han hecho varios hermanamientos con santuarios, sobre todo en España, y se está proponiendo ahora también en Filipinas. Y viene el Triángulo Guadalupano, quizá uno de los desarrollos más providenciales es esta respuesta de la Conferencia Episcopal de España, de México, de Filipinas. La historia nos recuerda los 3 siglos de intercambio cultural y ese es el triángulo. Y se está haciendo esta propuesta del triángulo con red internacional de santuarios, parroquias guadalupanas, intercambio de sacerdotes que vayan a hablar sobre el acontecimiento. Y una hoja de ruta, el camino que nos queda. Tenemos 5 años, hermanos, hermanas. 5 años para que el 5º centenario no sea solo una efeméride vacía, sino que sea un Pentecostés guadalupano. Y permítanme esbozar algunos hitos del camino que tenemos por delante. El congreso que estamos clausurando hoy es un primer gran hito, el encuentro entre reflexión teológica y proyección pastoral.
Y de aquí creo que pueden brotar conclusiones muy concretas que alimentan el caminar de nuestras iglesias pastorales. Ojo, y esa es una propuesta muy concreta, necesitamos fortalecer la red de animadores guadalupanos. Es clave. Animadores guadalupanos en cada país. Hombres y mujeres capaces de ser multiplicadores del contenido teológico pastoral del acontecimiento guadalupano en sus comunidades. Obviamente necesitan una formación, pero es clave para que esto pueda funcionar y traer fruto abundante. También debemos intensificar el diálogo con el mundo académico e intelectual, para que la riqueza del acontecimiento guadalupano sea estudiado con seriedad y difundido con rigor. La investigación interdisciplinaria sobre Guadalupe, teológica, histórica, antropológica, artística, creo que debe ser promovida y apoyada. Es necesario también que cada conferencia episcopal del continente americano y más allá designe referentes guadalupanos que permitan articular un trabajo coordinado hacia el 2031. La sinodalidad que tanto proclamamos debe hacerse concreta en una tarea compartida. Y finalmente, debemos caminar juntos hacia esta celebración del 2031 con una visión de iglesia renovada. Una iglesia que, como María en el Tepeyac, sale al encuentro, habla el mismo idioma, devuelve la dignidad a los pobres y descartados y construye un pueblo nuevo desde la ternura de Dios. Y vamos concluyendo. Quisiera terminar volviendo al Nican Mopohua. Es uno de los momentos más intensos del relato. Juan Diego intenta evadir a la Virgen. Está agobiado por la enfermedad de su tío, abrumado por la sensación de que todo es demasiado grande para él. Y María lo intercepta. Y lo hace con aquellas palabras que son quizá el centro vital de todo el acontecimiento guadalupano. ¡Ey, atento! ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Esta pregunta no es retórica. Es una pregunta que espera respuesta. Repito, es una pregunta que hoy sigue esperando respuesta. Y a casi 500 años de distancia esta pregunta sigue resonando. Resuena en los corazones de los millones de peregrinos. Resuena en las comunidades de migrantes lejos de su tierra, que encuentran en María de Guadalupe el rostro de la patria y el consuelo de la madre. Resuena en los jóvenes que buscan sentido en un mundo que parece haberse perdido. Y resuenan en las familias heridas, en los pueblos indígenas marginados, en las mujeres que luchan por su dignidad. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? La respuesta a esa pregunta creo que es la novena intercontinental guadalupana. Creo que es este congreso. Es cada acción pastoral, cada catequesis, cada obra de arte, cada gesto de solidaridad que brote de la inspiración guadalupana. Nuestra tarea en los próximos 5 años es hacer que esa pregunta siga resonando con fuerza en cada rincón de América, del mundo. Que María de Guadalupe, rostro y corazón de un pueblo nuevo, nos acompañe en este caminar hacia el futuro. Que su presencia maternal nos dé la audacia que necesitamos para ser, como ella, iglesia en salida, iglesia que sale al encuentro, iglesia que habla el idioma del otro, iglesia que no tiene miedo a caminar con los pequeños. Y hagamos nuestras las palabras León XIV. Madre, enseña a las naciones que quieren ser hijas tuyas a no dividir el mundo en bandos irreconciliables. Hazlos comprender que contigo, incluso el invierno, se convierte en tiempo de rosas. Gracias.
Pues agradezco la presentación, la verdad, bueno, las dos presentaciones, la verdad es que con gran riqueza, me quedo con muchísimas cosas, sin embargo, como bien dicen, bueno, pues tenemos poco tiempo y entonces me voy a centrar en algunos conceptos que quiero, bueno, hacer alguna reflexión en torno a ello. Respecto a la participación del padre Mario Ángel, quisiera retomar dos ideas. La primera, el tema del silencio, ahorita haré alguna referencia, y la segunda, la resurrección. Y de Monseñor Castro voy a tomar tres, los signos de los tiempos, bueno, pues porque desde la doctrina social de la Iglesia, pues es un tema muy importante, toda la referencia que hizo a rostro y corazón, y la parte de la ternura, porque bueno, pues es uno de los temas que he trabajado yo en teología y que me han fascinado, encontrar la ternura de Dios y la teología de la ternura como una propuesta para lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, respecto al silencio, quisiera decir algunos puntos. El silencio, hablar realmente de la imagen de María de Guadalupe es la posibilidad del encuentro con otro lenguaje, encontrarnos desde otro lenguaje, que entonces nos invita a que el silencio no es una ausencia. El silencio es una posibilidad de presencia desde otras formas y creo que una forma muy concreta de presencia es precisamente la ternura. La ternura se hace presente también desde el silencio. Y creo que ese silencio pues nos invita también a callarnos, ¿no? O sea, de repente a callar para dejar que hable lo sencillo, a callar a veces nuestras formas, a callar a veces también nuestras imposiciones, a callar a veces también nuestra academia o algunas formas que nos impiden encontrarnos con lo sencillo. Quisiera decir que creo que todas estas reflexiones que fui anotando, decir que están muy centradas precisamente en lo que tanto han dicho y que me parece que es muy importante cuando hablamos de María, que es precisamente la cuestión eclesiológica. Entonces, que todo esto nos invite también a reflexionar como iglesia y como iglesia en México y en América Latina y en el mundo, pero como iglesia en México, hacia dónde vamos. Entonces, la importancia de repente de callar. Y algo que decía también el padre cuando dejar las sandalias, ¿no? Quitarnos las sandalias para encontrarnos con lo sagrado, y yo me hacía también como mucho eco porque la primera vez que di Mariología, y que fue justo en la Pontificia, uno de los padres que estaba en el curso, al final les pedía yo, bueno, que hicieran alguna reflexión, y me gustó mucho y siempre la digo porque él me decía que con la reflexión que habíamos hecho en el curso, él había encontrado que había que quitarle la corona y devolverle las sandalias a María. Y entonces yo diría, sí hay que quitarnos las sandalias, pero a lo mejor también primero hay que reconocer que tenemos que quitarnos la corona. Como iglesia hay que reflexionar dónde está esa corona y que es necesario quitarnos la corona, quizás ponernos las sandalias y después también quitarnos las sandalias y reconocer el lugar sagrado en el que estamos entrando. Respecto a la resurrección, creo que es la posibilidad de bajar de la cruz y entonces pensar cuáles son esos momentos y cuáles son todas esas situaciones que vivimos como iglesia que nos colocan en una cruz, y que también es la posibilidad de salir del sepulcro, ¿no? Y desde las mujeres, pues toda esta significación, digamos, de María Magdalena, de ser mirada y de ser nombrada, ¿verdad? En el momento del sepulcro. Y luego, bueno, pues otro punto muy importante que hace referencia en la resurrección tiene que ver con la fecundidad. Y creo que desde ahí lanzaría yo un poco la pregunta, ¿dónde está hoy la fecundidad de la Iglesia en México? ¿Dónde está hoy la fecundidad de la Iglesia en América Latina? Preguntarnos si la necesidad de la fecundidad de la Iglesia, esa Iglesia que sea capaz de dar vida, esa Iglesia que sea capaz de gestar también procesos, proyectos, nuevas comunidades, nuevas formas, nuevos lenguajes. Y luego, bueno, pues un poco el tema de la vida en abundancia, ¿no? Y la vida en abundancia en estos momentos importantes de nuestra conformación o reconformación, precisamente como un nuevo pueblo, ¿no? En esta necesidad de independencia, en esta necesidad de reconfigurarse ante la opresión, en esta necesidad de tener una voz y una voz creyente. Y por último, creo que pues no podemos hablar de vida si no lo hacemos con esta conexión que tiene precisamente con la esperanza, ¿no? Y la esperanza, como bien decía, ante el mal y sus estructuras de muerte. Entonces, esta posibilidad de decir que esta imagen sea para la Iglesia en México la posibilidad de mirar hacia adelante desde la esperanza.
Y bueno, ahora respecto a los siguientes puntos de la presentación que nos hizo Monseñor Castro, pues hablar de los signos de los tiempos me parece que es sobre todo una interpelación a la Iglesia ante lo que estamos viviendo. Y aquí, bueno, pues quisiera hacer también una referencia al año pasado que tuvimos la asamblea de la CIRM y me invitaron a participar y presentaban un poco la historia de la Virgen del Roble, y se me hacía a mí muy, muy significativo porque decía, bueno, cuando explicaban decían, bueno, se vino abajo la iglesia y la Virgen se mantuvo en pie, la Virgen estaba ahí. Y entonces decir cómo hoy ante esta iglesia que a veces parece que también se nos derrumba y se nos desmorona, estamos en pie. Entonces me parece muy, muy importante decir, bueno, ante estos signos de los tiempos, ante estas situaciones sociales que estamos viviendo, la necesidad de que, aunque parezca que la iglesia se viene abajo, mantenernos en pie. Respecto al tema de rostro y corazón, me parece que, bueno, me gustaba mucho lo que planteaba, porque decir, bueno, es esta identidad de la persona, pero que hoy también nos habla de la identidad de la iglesia. Y me parece que es muy importante que pasa efectivamente por la identidad cultural, pero el centro está en la identidad eclesial, ¿no? Es decir, tomar el rostro es una forma de comunicación, pero no es el mensaje, y me parece que eso es muy importante. Es decir, el que la Virgen tome el rostro mexicano, tome el rostro, ¿no? y tome la cultura, es muy importante. Es como cuando nos dicen, cuando te comuniques con un niño, con una niña, el decir agacharse, ¿no? Es importante para poderle mirar a los ojos, pero ese no es el mensaje. Es nada más una forma de comunicación. Entonces tomar el rostro es una forma de comunicación, pero no es el mensaje. Y bueno, pues por último, como decía, el tema de la ternura, que para mí de verdad ha sido fascinante encontrarme con la teología y la pedagogía de la ternura. Decir la ternura como una categoría teológica, encontrar al Dios ternura, que tiene mucha relación con el Dios misericordia, pero creo que va todavía más allá. Y va más allá porque algo que yo he encontrado en esta reflexión de la teología de la ternura es que ante las preguntas que a veces, o que muchas veces en los diferentes momentos difíciles de la humanidad que nos hemos hecho, de decir ¿dónde está Dios? ¿No? En el Holocausto, ¿dónde está Dios en lo que estamos viviendo hoy? ¿Dónde está Dios en lo que sucedió en México el domingo y las consecuencias y todo lo que está pasando? Me gustaba mucho que hace 2 semanas tuvimos una reflexión en IMDOSOC, toda una semana, un curso de un libro que se hizo de la Cátedra de Teología Feminista, y decía un estudio, pareciera que cuando hay más violencia ante la pregunta ¿dónde está Dios? No es un Dios ausente, sino más bien es reencontrarse precisamente con ese Dios que está presente, que es madre, que está ahí, que acompaña. No es como que en los momentos más difíciles, como a veces a lo mejor podríamos pensar que se diluye la figura de Dios, más bien recupera, ¿no? digamos como su esencia, ¿no? Entonces me gusta mucho por eso esta teología de la ternura. Entonces hablar de una categoría teológica para mostrar este rostro materno de Dios, este rostro que también nos deja ver como una presencia y un abrazo, ¿no? de Dios. Y luego, bueno, pues tomar nada más algunas frases. El Papa Francisco nos decía la ternura también como una forma inesperada de hacer justicia, tanto que necesitamos para la paz en nuestro país, y lo hemos dicho, porque no va a haber paz si no hay justicia, y entonces es necesario caminar hacia estructuras de justicia, y la ternura va a poder hacer posible la justicia. Y de ahí, bueno, simplemente decir que la pedagogía de la ternura, bueno, pues invitar, yo he leído mucho y, bueno, incluso alguna vez invitamos ya también en el IMDOSOC a Alejandro Kusianovich, que está en Perú y que ha hablado mucho de la teología de la ternura, y algo que dice él es precisamente que en lo que han descubierto o han promovido desde la pedagogía de la ternura es el protagonismo y la necesidad que tenemos entonces también como iglesia de quiénes deben de ser las y los protagonistas de la construcción de este nuevo pueblo, y de este nuevo pueblo que camine hacia adelante asumiendo los retos que vamos enfrentando. Y quisiera simplemente cerrar con una reflexión sobre la ternura de un teólogo, Harold Segura, que dice que es una comunicación humana que establece vínculos, sí con palabras, pero sobre todo con expresiones. Expresiones como la sonrisa, expresiones como las miradas, expresiones como las caricias. Algo muy necesario también en nuestra iglesia.
Y simplemente, bueno, también decir que habla de una práctica de convivencia que es incluyente y que es solidaria. Entonces, bueno, pues creo que esto es María para México, esto es María de Guadalupe, y como acontecimiento, no solamente como una figura, como una imagen, sino como algo dinámico que acontece en nuestro día a día y que acompaña nuestro día a día. Decir, bueno, pues es esta posibilidad de incluirnos, de ser solidarias, de ser solidarios y de poder tener también, como digo, bueno, pues este rostro amoroso, este rostro materno y este rostro sencillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Es un honor estar aquí en este congreso en el que han depuesto tan ínclitas personalidades. Yo apenas si tengo algo que decir, muy inspirado por lo que ha señalado el Padre Mario Ángel Flores en su intervención cuando habló de la madre de los que sufren, pero también de los que los hacen sufrir, o lo que ha dicho su excelencia cuando se refirió a Inixtli y Xolotl y ese devolver la dignidad al indígena. Creo que la respuesta o algo que puede iluminar estas cuestiones está ya en el Nican Mopohua. Nican Mopohua, versículos 29 a 31, en donde me parece está presente esa trilogía axiológica de la mirada maternal de Santa María de Guadalupe. Ella le dice a su vidente Juan Diego que es madre de misericordia de él. Poniendo el acento en la persona, porque ella misma lleva a una persona en el vientre. Cuando dos personas se querían casar en el México antiguo, anudaban sus vestiduras sobre una estera nueva. Le llamaban a esa ceremonia Nenamictilistli. Cualquiera pensaría, bueno, es anudamiento, es atadura, pero no, quiere decir enfrentamiento. Y alguien diría, claro, pues el matrimonio no todo es miel sobre hojuelas, pero no es un enfrentamiento polémico, es estar frente a frente y cara a cara. Matrimonio en el México antiguo se dice respeto. El respeto en náhuatl es tlacaihta, mirar a la persona. Es el primer referente axiológico que vemos en el Nican Mopohua. Soy madre de misericordia tuya, persona. Pero luego dice algo que es hermosísimo. Ewan inishkishinin nicantlalpan ansempantlaca. Y de todos aquellos que en esta tierra viven juntos. Ansempantlaca es una palabra, dice don Miguel León Portilla, el doctor Patrick Johansson, es una palabra que se relaciona con el náhuatl Sencali, que quiere decir familia en náhuatl. Pero Sencali literalmente es una casa. María de Guadalupe habla de una nación que aún tardaría 300 años para surgir con las categorías de una intimidad doméstica como la de una familia. Es el segundo referente axiológico de la mirada maternal de Guadalupe. Madre de la persona, madre de la nación, pero luego dice algo que me parece es fundamental. Iwan inoxekin, nepapantlaca no tlazotlacawan, y de las más variadas estirpes de hombres que a mí me amen. Eso es mundo. Ahora hemos hablado en este congreso mucho de esa dimensión universal, católica del mensaje de Santa María de Guadalupe. Y creo que no puede haber nada más católico que eso. Vean el Sagrado Original de Guadalupe y lo que nos dice de ella el Nican Mopohua. Es una doncella hebrea que tiene un nombre árabe, que se aparece en México, que tiene un rostro mestizo y que habla náhuatl. ¿Qué puede ver más universal que eso? Y también quiero referirme brevemente a lo que se ha planteado en este congreso, cuando se habla de ¿por qué Guadalupe? ¿Por qué Guadalupe en estas tierras? Ha habido muchas respuestas. María en Caná de Galilea, adelante el reloj de la salvación con aquello de Señor, no tienen ya vino. Y María, pero
en el Tepeyac, María de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, hace algo similar. Adelanta el reloj, pero el reloj de la evangelización americana. ¿Por qué? ¿Cómo logra esto? Por algo que decía mi maestro, a quien no se le ha mencionado una sola vez en este congreso, Monseñor José Luis Guerrero Rosado, decía que en los símbolos de Guadalupe puede reconocerse algo que es muy importante, que Dios, así lo escribió él en el prólogo, un librito mío que se llama La llave de Guadalupe, que Dios ama como una madre. Él lo explicaba así. ¿Cómo es ese amor? Es incondicional, siempre dispuesto al perdón, siempre dispuesto a promover, pero jamás a humillar. Y decía algo muy hermoso: a un pueblo que se comunica en imágenes, como era el México antiguo, le planto, esa es la palabra que él usaba, le planto ahí una imagen sublime, y que es la imagen de una madre. Hay un refrán fanti, un refrán africano que le gustaba mucho repetir a don Enrique de Ossó, que decía: si yo enseño algo a un varón, le enseño algo a una persona. Pero si yo le enseño algo a una mujer, lo estoy enseñando a toda una nación. Yo creo que desde mi humilde punto de vista, esta es la razón de que se haya manifestado hace ya 500 años en el Tepeyac la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero es agradecer a las autoridades por su amable invitación. Estoy realmente conmovido. El acontecimiento guadalupano, camino a los 500 años en 2031, junto a los 2000 años de la redención de Cristo en 2033, suscitan más fuerte que nunca una llamada a la unidad y a la reconstrucción del tejido social y eclesial dañados. Partiendo de las máximas y expresadas del Nican Mopowa, que hacen mención al concepto de porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las más variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que me clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, debemos señalar que este modelo de inculturación y de unidad es el que suscita una palabra con mayúsculas, el amor, basado a su vez en otro concepto vital como es la familia. Ya mencionaban Platón y Aristóteles que si se pierde la familia se pierde la república. La unidad no es monótona, pues hay riqueza del ser. Todos, los muchos y cada uno de nosotros somos reflejo de la Trinidad y nos manifestamos más en la unidad, comunión, que la discordia. Guadalupe, siendo Hispanoamérica su gran eje, pero con dimensión universal, nos presenta que no estamos hechos solo para los que tenemos más cerca. La unidad en dicha diversidad es una exigencia del Creador. La familia, el matrimonio, la pastoral, la universidad deben de cumplir con su fin de la unión. Cada persona somos una imagen única de la divinidad, pues cada uno tiene una riqueza invaluable como reflejo de Dios. Rostro y corazón, identidad, que evoca el pulso y corazón del padre Fidel González, de un pueblo nuevo, con un nuevo sentido de pertenencia, donde todos contamos. Todos debemos trabajar por la salvación de todos, hasta del malvado, pero claro que esto cuesta mucho trabajo. Siempre caminamos hacia el futuro, pero la eternidad no cambia, aunque la realidad sí es cambiante. Dios uno y trino plasma su esencia en lo humano y su huella en la naturaleza. Ella, nuestra madre, anuncia a su hijo y nos recuerda la importancia que tiene cada persona, pero que a su vez tiene una vocación para los demás, donde el mundo de las relaciones es vital para la vida humana. No vivimos aislados, somos hermanos, pero de igual forma somos rostro y alma. La teoría del rostro de Manuel Levinas y las recientes palabras del Papa León XIV nos llevan a la pregunta de quién soy yo realmente para ti. Cada persona tiene una riqueza interior que entra en conexión con los demás. Esa riqueza interior debe llevarnos a Guadalupe y a Dios, pero a la par llevarnos a la relación con los demás, donde reconocernos en el rostro del otro. El rostro y corazón desde las categorías de análisis mesoamericanas y la Iglesia hacen que Guadalupe sea entendida como el rostro que se revela.
La Fratelli Tutti del Papa Francisco nos alertó de la amenaza de olvidar la auténtica conciencia histórica y no caer en manipulaciones ni partidismos. Las nuevas narrativas del siglo XXI tampoco deben de olvidar la paideia que ha conformado el pensamiento humanista cristiano occidental, del que México y América también forman parte. La pedagogía guadalupana debe latir con el ritmo de la misericordia. Dichas narrativas deben ser intercontinentales, pues debemos recordar que el acontecimiento guadalupano, en el binomio de imagen y palabra, fue universal y que aconteció en momentos históricos convulsos. En Europa solo habían pasado 39 años desde la toma de Granada, con 781 años de conflictos armados ante la presencia islámica. Luego Lutero, más allá de Lepanto. En Asia también existía la tensión del establecimiento del Islam en Mindanao y Joló. En África el reino de Portugal realizó expansionismo esclavista en acuerdo con las sociedades de la zona. En Mesoamérica diferentes alianzas estaban enfrentadas previamente a la llegada de los castellanos, que fueron testigos de que, como en otros continentes, no existían conceptos modernos de tolerancia de cultos ni paraísos terrenales y reales. También existieron alianzas vencedoras y no vencidas, tlaxcaltecas, zempoaltecas, totonacos, pero Guadalupe no hizo distinción alguna de su mensaje dual inicial, castellano-mesoamericano, y lo hizo para todos con una dimensión internacional, ni tampoco lo impuso. Los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, ni Camopowa. Con la caída de la Triple Alianza mexica y con el acontecimiento guadalupano podemos trazar el surgimiento paulatino del México de hoy, pero también en los diferentes procesos virreinales y marianos el nacimiento de una Hispanoamérica como pulso y corazón de una nueva evangelización. Existen con el paso de los siglos más evidencias de luces que de sombras, abro cita. Los frutos de la primera evangelización se han ido afianzando con el correr de los siglos y son característicos del catolicismo del pueblo latinoamericano, que brilla también por su profundo sentido comunitario, su anhelo de justicia social, su fidelidad a la fe de la Iglesia, su profunda piedad mariana y su amor al sucesor de Pedro, San Juan Pablo II, 1990. ¿Acaso no fue el mejor momento para llevar a ese mensaje de un pueblo nuevo a un nivel intercontinental, gracias a los procesos de la primera circunnavegación del mundo y la primera globalización, que tras el impulso de Isabel I de Castilla y la monarquía católica podrían articular desde el Tepeyac su mensaje teniendo América como centro? Primero Tierra Santa, la propia Roma, y ahora el corazón de América. ¿Será en otros 500 o 1000 años el momento de que el pulso y corazón mariano impacte de igual forma en otro acontecimiento maravilloso en África y o en Asia? Hoy los migrantes y peregrinos son embajadores guadalupanos que circunnavegan el mundo moderno y cruzan las fronteras llevando en su rostro y corazón, en su alma, la fe en Cristo y en Guadalupe. Isabel I de Castilla, San Juan Diego Cuatatoaxin y la Virgen de Guadalupe, trazaron las rutas americanas del mestizaje, la inculturación y la fe. Teobaldo de Rivera, religioso novohispano en el siglo XVIII, expresó que el patronazgo guadalupano no se limitaba a la América, sino también a la Asia, a la África, a Europa, al orbe todo. Eso sí es una patria grande. Y concluyo. ¿De qué sirve llevar este mensaje desde el siglo XVI hasta el siglo XXI? ¿De qué sirve reconocer nuestra vida interior en relación con los demás, de ser hijos de una misma madre, de valorar a cada persona, pero en interconexión con los demás? ¿De qué sirve ese concepto de amor como discípulos de Cristo, que nos transmiten que hay que comprenderlo e imitarlo, pues Cristo en su carne humana y con su madre Santa María de Guadalupe nos transmiten quién es Dios? ¿De qué sirve todo ello? ¿De qué sirve non fecit taliter omni natione en nuestro presente? Pues sirven de que no somos ese pueblo huérfano como se nos indicó. Vivimos en tiempos que serán dignos de recordar, y un antes y un después en los ciclos del mundo, todo por ganar o todo por perder, pero con optimismo sano de que lo mejor está por llegar, y con humildad solo debe prevalecer un protagonismo que nos lleve a una nueva fase de la humanidad donde reafirmarnos, pues el 2031 no es un punto de llegada, es un momento de reafirmación identitaria del hoy, vivo, no del pasado, donde debemos actualizar el acontecimiento guadalupano, donde la Iglesia del tercer milenio tendrá que verse reflejada. Somos simples servidores del tesoro del mensaje guadalupano que debemos mantener en su frescura y creatividad. Será ese 2031 un neorrenacimiento donde ese protagonismo no es otro que la propia Virgen de Guadalupe anunciando a su Hijo, que nos lleva a su vez a la reafirmación identitaria in Xochitl in Cuical, en flor y canto, a los 2000 años de la redención de Cristo en 2033 en un mundo nuevo. Tlazocamati, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que empiecen mis 5 minutos, y esto es trampa, por eso, antes de que empiecen, yo voy a hablar desde otro lugar. Es decir, venir aquí
es muy intimidante porque me encuentro a mi expárroco, me encuentro a mi párroco de Tlacoamecatl, me encuentro a mi todavía obispo en Morelos, mi obispo en México, bueno, o sea, es intimidante. Y además, 3 colegas que son muy brillantes, ¿no? Y muchos amigos laicos y no laicos. Yo voy a hablar como lo que soy, un simple católico de a pie, laico del común y ciudadano del montón. A mí me invitaron a reaccionar a las ponencias de Mario Ángel, que es muy amigo mío. Sí, les digo a que se encuentra uno a los cuates y se intimida uno con, o sea, está genial. Como esto que soy. Y voy a compartir solo 8 puntos de las 2 ponencias que me provocaron, como lo que soy, un simple católico de a pie, un laico del común, un ciudadano del montón. La primera provocación es: el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Soy historiador, he estudiado mucho el acontecimiento guadalupano y efectivamente, en el silencio del Tepeyac se hacen las cosas. Ahora, la segunda reflexión: los más grandes misterios de Dios tienen lugar en el silencio de Dios. Yo más bien, digo, no quiero corregir a San Ignacio de Antioquía, no lo pretendo, María Ángel, por favor, sí, pero sí yo creo que más bien tienen lugar en el silencio con Dios. No, yo como simple católico no temo nada más en la vida que el silencio de Dios, pero no amo más que el silencio con Dios. Y yo creo que es en ese silencio con Dios, como reflexionaba muy bien Karen, en donde me empiezo a meter totalmente en el acontecimiento guadalupano. Es una semilla de mostaza y es un encuentro en el silencio con Dios. Tercera reflexión, tercera provocación: la vivencia y la contemplación del misterio. No hay tiempo, pero yo realmente podría compartir muchísimas experiencias de lo que ha sido para mí la vivencia y la contemplación del misterio en Dios frente a Guadalupe. Y a mí como laico eso es lo que más me llama la atención. Eso es lo que más me provoca como un simple laico del común. Esa maternidad que acompaña, ese estar en el silencio de Dios frente a Guadalupe. Fíjense bien cómo somos los laicos. Cuando vamos a ver a Guadalupe, nos callamos y la contemplamos. Eso hacemos los laicos. Cuarta provocación: el discernimiento creyente como lo hizo María. Pero eso solo lo podemos tener en el silencio. Ese discernimiento creyente, en la comunión, en la confesión, frente al misterio de Guadalupe, en el silencio con Dios. El discernimiento creyente. Los laicos estamos hambrientos de ese silencio creyente, de ese silencio en la contemplación de Dios. Quinta idea, quinta provocación. Aquí han mencionado a 3 personas que a mí me parecen muy importantes. Clodomiro Siller, un gran guadalupanista que muy poca gente cita. Me encantó escucharlo. Ya no digamos los otros 2, ¿no? Por supuesto, el Padre Guerrero, ¿no? Y don Felipe, por supuesto. Pero a mí me parece que esta es una provocación muy, muy importante. ¿Qué quiero yo como laico? Yo quiero como laico entender que Guadalupe es misterio, es presencia, pero también es tradición. Y que Guadalupe solo se puede entender desde la polifonía y la policromía de las voces de una tradición. La tentación es reducir el acontecimiento guadalupano a una idea potente, importante, pero resulta que cuando estudiamos la tradición, que es lo que nos toca a los historiadores, lo que nos encontramos es una polifonía y una policromía, en donde las voces no solo de los creyentes tienen mucho que decir, porque si Dios es Dios, se manifiesta la razón natural de todos. Y yo he escuchado reflexiones de no creyentes que me han dado mucha luz sobre el acontecimiento guadalupano como creyente. Dame un minuto más. Sexta provocación:
amor, ternura y encuentro. Y a mí me evocó inmediatamente las palabras, todo el mensaje, la visita del Papa Benedicto XVI a México. Me tocó seguirla muy de cerca y metió una provocación que todo el mundo le sacó al bulto. Está muy bien la religiosidad popular, padrísima. Aquí todo el mundo se volca. Pero hay que meterle inteligencia a la fe. Todo eso está bien, pero hay que meterle inteligencia a la fe, y sin la polifonía y sin la policromía, ni el amor, ni la ternura, ni el encuentro se entiende, porque son múltiples formas de amar, múltiples formas de expresar la ternura, y tantos encuentros como seres humanos existen. Sin la policromía y sin la polifonía eso es imposible, ¿no? Séptima provocación, ya voy terminando. ¿Qué me provoca todo esto a mí como laico? Lo mismo que le provocó a Juan Diego. Tienes que ser protagonista de tu propia historia, tienes que ser protagonista de esta historia. No le dijo a Juan Diego, ay, pobrecito mijito, ven, te voy a abrazar y aquí yo te protejo en nada. Le dijo, te doy un abrazo y te me largas con el arzobispo, que siempre es muy intimidante hablar con los obispos, debo decirlo. Sí, lo mandó a ser protagonista de su propia historia y así hacerse protagonista de la historia. Yo creo que eso es lo que nos hace falta mucho a los laicos, saber que podemos ser en el silencio con Dios, en la contemplación de María, enviados como protagonistas de nuestra propia historia para ser protagonistas de la historia. Y cierro con lo siguiente, octava. ¿De qué tenemos hambre los laicos? Y perdón que hable por los laicos, pero pues anda uno en la calle y anda uno ahí baboseándola. De una espiritualidad. Los laicos necesitamos encontrar nuestra espiritualidad, que son tantas como laicos existimos. Y aquí Guadalupe me parece que lo ha sido en mi propia vida, ¿sí? Y es algo que Bantuan, este santo que todavía no alcanza, pero alcanzará, ¿no? Yo soy bantuanista, así, de hueso colorado. La espiritualidad que considera la esperanza del tiempo presente. Los laicos tenemos una vida muy compleja, ¿sí? Si vamos al estándar del laico, somos pues bastante pecadores, por eso somos católicos, por la religión de los pecadores, ¿no? Somos un hospital, no somos un museo de santos. Y es difícil encontrar esa espiritualidad, entre las mentadas de madre de la calle, entre los problemas cotidianos y entre nuestra enorme fragilidad. ¿Cuál es nuestra espiritualidad? ¿Cómo podemos encontrar esa esperanza en el tiempo presente del cual habla, perdón que lo diga, San Francisco Javier Nguyen Van Thuan en María? Porque anuncia a Cristo. Ayúdenos a encontrar esa espiritualidad en el silencio con Dios, en la contemplación de María, que nos permita gestionar nuestra vida en el encuentro de Cristo, para que nazca la esperanza en el tiempo presente, aquí y ahora. Gracias.